Hola a todas, hola a todos, bienvenidos a este panel de herramientas digitales para la era post-pandemia. Salimos un poco tarde, tuvimos algunas dificultades técnicas, les pedimos perdón a la audiencia por aquello. Estamos el día de hoy con Pilar Huertos, Hola a todos, ¿qué tal? fundadora de Sonidos Inmersivos y parte del directorio de Mustache. También está con nosotros Félix Barros, presidente del gremio de Mustache, que es el gremio de empresas de tecnología en la música, que nos está acompañando virtualmente, ya que se encuentra en Viña del Mar. Y quien les habla, Cristóbal Daño Beitia, presidente del Observatorio Digital de la Música Chilena, que es quien está presentando, digamos, este panel y también parte del directorio de Mustache. El día de hoy queremos hablar sobre herramientas digitales para la era post-pandemia. Y bueno, obviamente ya todo el mundo sabe cuál es el contexto en el cual estamos hoy, han cambiado mucho las cosas. Yo iba a mostrar una pequeña presentación que tengo acá, voy a hacerlo brevemente ya que partimos mucho más tarde, pero más que nada para reflejar en ciertas cifras. Bueno, en Chile han crecido muchísimo las empresas que están dedicadas a la música, lo que habla de un fortalecimiento, un crecimiento industrial. Sin embargo, la mayoría de ellas también son microempresas. Por otro lado, había un aumento también en el número, un aumento en las ventas digitales, los cuales han subido un 167%, y han bajado obviamente las ventas de disco, algo que todo el mundo ya lo sabe. Por otro lado, hemos visto una gran presencia de plataformas de streaming, y acá estamos viendo algunos de los datos sobre cómo las plataformas de streaming son influyentes dependiendo de los diferentes mercados, de diferentes ciudades. En el caso de Spotify en particular, a nivel mundial, tomando solamente una semana de mayo del 2019, Santiago es la segunda ciudad con más escuchadores, no sé cómo se dice, listeners por ciudad en el mundo. Después de Ciudad de México, esto además no es comparativo, no es, digamos, en función de la población de cada ciudad, sino que más bien es un número total de escuchas. Y Ciudad de México tiene una población gigante, al menos 20 millones, por ejemplo, tomando un poco alrededor del centro de México, y Santiago una población de 7 millones más o menos de habitantes. Y sin embargo, así, con estas diferencias, se mantiene en el segundo lugar. Y después vienen otras ciudades como que uno podría quizás imaginarse, como Londres, Los Ángeles, Sao Paulo, Chicago, etcétera, París. Entonces es importante ver cómo Santiago es una ciudad muy importante. No tenemos las cifras de lo que puede ser en el resto del país. Sabemos que obviamente Santiago no es Chile, pero esto es una cifra que también nos habla de algo que está pasando aquí en el territorio local sobre cómo la relevancia que tiene una ciudad como esta dentro de lo que es el panorama digital en las escuchas de streaming. Más allá de las escuchas de streaming, sabemos que hay muchas herramientas para poder lograr mejorar, ya sea la captura, por ejemplo, de derechos de sincronización en otras plataformas como YouTube, también otras plataformas que te ayudan también a mejorar tu performance en Spotify y también como nos hemos dado cuenta en esta era eh, pandémica y esperamos post pandémica, eh, cómo también afecta la imagen digital que tienen los artistas dentro de su desarrollo. No solamente los artistas, también dígase de los sellos, bandas, digamos, etcétera. O sea, incluso los servicios también asociados dentro de la industria de la música. Como les contaba, bueno, acá tengo otros datos, ahora voy a cortar un poquito la presentación, voy a dejarla en el titular. Eh, pero como lo que quiero reiterar es que uno piensa que geográficamente estamos tan lejos, pero estas cifras demuestran con datos que estamos muy cerca en realidad y que no es ajeno a nosotros la vía digital y que somos importantes como territorio dentro de eso. Entonces, para avanzar en estas preguntas, hemos invitado a estos participantes que ya les presenté para que hablemos sobre herramientas para esta nueva era, tomando en consideración lo relevante de lo digital. Voy a partir con Pilar, ya que Félix nos está escuchando desde la casa con un poco de delay, para que vaya preparando su pregunta, que le voy a preguntar lo mismo, y es, ¿cuáles son las herramientas? O sea, bueno, primero que nos cuentes un poco sobre ti, qué es lo que hacen en sonidos inmersivos, qué es lo que significa la inmersión y cómo se puede utilizar para la música, y luego vamos andando un poquito en qué herramientas se pueden asociar a aquello. Bueno, Sonidos Inmersivos nace con el propósito de promover la música a través de la tecnología. Estamos especializados en la producción de experiencias inmersivas, que es a lo que hacías la referencia. Hay tecnologías que existen y bueno, que están en auge, como la realidad virtual, la realidad mixta y la realidad aumentada, que son tecnologías que te permiten un nivel mayor
de inmersión. Y la inmersión significa básicamente transportar a través de lo visual, lo sonoro, al final a través de los sentidos, transportar al espectador, al fan, al oyente, a una emoción totalmente diferente, transportarle a otro sitio y sacarle de su zona de confort. La inmersión no solo está en las nuevas tecnologías, también ir al cine es una experiencia con un nivel bajo de inmersión o nivel medio de inmersión en función de la narrativa que te va contando la película, tú también empatizas y estás inmerso en esa historia. Un libro también tiene cierto nivel de inmersión, porque a través de la creatividad, mientras vas leyendo, vas transportándote. Pero, como decía, nosotros estamos especializados ya en nuevas tecnologías. Al final, la música y todos los medios de comunicación se han ido adaptando siempre a los cambios tecnológicos, ya sea primero transmitir el conocimiento a través de la palabra, transmitir el conocimiento a través de lo escrito, audiovisual, pero según van avanzando las tecnologías, van avanzando también las formas y los formatos de comunicar. ¿Qué se está haciendo con tecnologías inmersivas? Por ejemplo, Fortnite, giras de concierto a través de un videojuego. Eso es un nuevo formato que, bueno, a mí me voló la cabeza cuando lo vi. Básicamente estás llegando a una audiencia bestial que tradicionalmente en un concierto presencial no llegas, porque cuando hablas de virtualidad y de digitalización no hay fronteras. Eso ahí está como el potencial. ¿Qué otras herramientas, por qué otros lugares está Fortnite? ¿Nos puedes quizás hablar de otras plataformas que puede que la audiencia las conozca o no? No sé, Twitch u otras plataformas que parecieran ser como más novedosas, en realidad llevan bastante tiempo, pero que ahora han llegado como a la música un poco por el costado y que se han unido y generando nuevas cosas. No sé si nos puede hablar de eso. Claro, frente a eso, Twitch creo que es una plataforma muy potente para los músicos para ir acercándose y conectando con las audiencias, porque es algo muy íntimo el streamear y estar en vivo tocando tu música, contando dónde te inspiras. Al final, esa conexión digital con tu audiencia es una herramienta súper potente que además permite una nueva forma de monetizar contenidos. Pero respecto, por ejemplo, a tecnologías inmersivas, nosotros, por ejemplo, en Sonido Inmersivo ya estamos desarrollando una aplicación, y aquí viene como el llamado a los músicos de que vayan como formándose en estas nuevas tecnologías, porque pretendemos tener la primera plataforma de distribución de experiencias inmersivas para la música en Latinoamérica. Vamos a lanzarla para el año que viene, estamos ahí aún desarrollándola. Y creo que es súper importante. Igual hay otras empresas en otros continentes que igual están sacando soluciones digitales o plataformas digitales para distribuir, por ejemplo, pues streaming de conciertos o streaming 360 de conciertos. Plataformas como YouTube o Facebook son gratuitas y están al alcance de todos. Son como el primer acercamiento o la primera herramienta que podrían usar los artistas. Eso te iba a preguntar. Entonces, hoy en día Facebook y YouTube sí tienen integrada la capacidad de poder exponer contenido inmersivo dentro de sus Sí. plataformas. Porque Sí. no todas, digamos, Instagram al parecer no, o sí. No todas las plataformas. YouTube sí que permite este formato 360 y Facebook también permite este formato 360 y además, bueno, Facebook va a sacar Horizon, que es esta plataforma virtual donde va a haber avatares y vas a poder hacer conciertos digitales, quedadas y todo esto a través de una representación virtual de ti, del artista, de los fans. ¿Y qué otras plataformas menos conocidas existen para poder exponer contenido de este nivel, o sea, de inmersivo? Tú me decías que hay otras que son más de pago, que no son gratuitas, o así como no hay como un Vimeo o una versión quizás más de calidad de las transmisiones de streaming, porque es importante el tema de la calidad de la transmisión de streaming, ¿no? Claro, sí es importante la calidad o el servidor, ¿no? La plataforma que te permite pues, subir este contenido, que son contenidos pesados, mínimo 4K, lo mínimo para un contenido, por ejemplo, 360, pero plataformas como que no hay aún un, no sé, Netflix o Vimeo de experiencias inmersivas, aún no existe. Entonces, es un nicho. Por eso nosotros en Sonidos Inmersivos estamos queriendo crear esta plataforma donde los artistas puedan compartir diferentes experiencias, ya sea un concierto 360, un concierto virtual, como por ejemplo los de Tomorrowland,
crean escenarios virtuales con el artista. Bueno, pues que haya una plataforma latinoamericana con sello latino que pueda albergar todos estos contenidos para ser distribuidos y monetizados. Y aquí es un tema muy importante porque al final ahora mismo los derechos de distribución de contenidos los tienen los grandes sellos. Y eso es algo que con estas nuevas tecnologías va a estar en la mesa para debatir, para que los artistas se empoderen de nuevo con sus derechos de distribución. Yo creo que aquí igual en Chile igual es un poco diferente el tema porque hay muchos, bueno, hay sellos grandes, pero también hay muchos sellos medianos y sellos independientes que crean este ecosistema colaborativo y que están como sembrando unas nuevas normas de jugar o de distribuir estos, sus derechos, ¿no? de autor y de distribución de los contenidos. Y eso es muy especial y muy potente y tenemos como que seguir impulsando. Nosotros desde luego en Sonido Inmersivos queremos apoyar totalmente este movimiento. Muchas gracias, Pilar. Bueno, hablando de ecosistemas colectivos y colaborativos, bueno, Félix Barros es una persona que representa un poco eso, y es el fundador del gremio Mustache, de Empresa de Tecnología en la Música, un gremio único, digamos, al menos en Latinoamérica. Sabemos que existen algunos homólogos en Europa, y bueno, además de eso, todo formado desde la colaboración. Y hoy en día, Félix, te quería preguntar a ver si nos puedes describir un poco qué es Probeta Music, qué es una aceleradora digital y qué herramientas son las que tú crees que son más relevantes hoy en día para llevar un proyecto de música a un nivel maduro de digitalización y cómo comenzar en aquello. Estamos con un pequeño delay, por eso estamos... Vale, bueno, como estoy con un gran delay, me voy a lanzar a hablar un poco de corrido. Me ha tocado estar como bien activo durante esta pandemia con distintos proyectos e iniciativas. Eh, Así que, bueno, desde mi actividad principal a través de Fanial Labs, esa es mi empresa. Con Fanial Labs nos dedicamos a la medición de impacto de eventos, de festivales, de eventos masivos. Hemos trabajado con la Fiesta de la Independencia de Talca, con el Rock en Conce, con Rocódromo. Entonces, bueno, por ahí, ahí nos golpea primero esta pandemia, donde sabemos que no se pueden realizar eventos masivos, y estamos también ahí en un proceso de reinvención, buscando nuevas alternativas. Pero bueno, como también estoy colaborando con otros proyectos, está Mustache, este gremio que, como decía Cristóbal, es único en Latinoamérica y probablemente una entre 3 asociaciones de su tipo en el mundo, donde reunimos a gente que está desarrollando aplicaciones, soluciones, hardware, eh, para la industria musical. Y con Mustache también hemos estado colaborando en el Hub Musical. El Hub Musical es un espacio, un cowork en Valparaíso, que hace unas semanas tuvo su conferencia, y donde aprovechamos esta oportunidad de hacer esta conferencia de música, arte y tecnología para crear un laboratorio de innovación, un laboratorio que fue completamente online y que tiene que ver con lo que comentaba Pilar, que es como el desarrollo de un ecosistema colaborativo donde se van generando confianza entre personas, entre sellos, artistas, empresas, desarrolladores, cómo eso va como aceitando todo este engranaje para que podamos empezar a hacer cosas más innovadoras con los artistas, que estén más como actualizados respecto a las tendencias, a las nuevas herramientas, y puedan como también empezar a surfear esta ola de las nuevas tendencias, de tecnologías disruptivas. En el laboratorio del Hub funcionó principalmente a través de Discord, que es una plataforma que quiero destacar también dentro de esta pandemia como un espacio súper como natural de habitar. O sea, eso es como esta mezcla entre como Slack, o para los más viejos como el Mirk, el IRC, con las plataformas de videoconferencia, pero donde uno puede como ir creando comunidades, ir creando espacios, que es como literalmente como entrar a una sala que siempre está disponible, siempre está abierta, es como abrir la puerta y va a haber gente adentro haciendo cosas o teniendo distintos tipos de actividades,
que se popularizó mucho por el mundo del gaming, pero que ahora lo hemos descubierto como una tremenda herramienta de colaboración y de desarrollo para la industria musical. Entonces creo que es súper interesante el caso del Hub, donde Pilar con Sonidos Inmersivos participó. A través de esa comunidad conocieron a René de Bahía Conejo, que es uno de los artistas que aceleramos en Probeta Music, donde también el hecho de todo el trabajo que hemos hecho con Probeta de aceleración, de incubación de artistas, con las metodologías que hemos ido manejando, facilitó como todo el desarrollo creativo de una experiencia de realidad virtual alineada y diseñada en base al concepto del artista, el concepto de su canción. Entonces ahí creo que hay, bueno, un montón de oportunidades que se están abriendo dentro del contexto terrible que nos toca de que se nos cayeron todas las principales fuentes de monetización. Pero bueno, como todos los procesos disruptivos nacen de las crisis, en este laboratorio del Hub musical tuvimos que pensar cuáles eran como las nuevas áreas que eran importantes de desarrollar, de fomentar, o donde habían oportunidades en este momento de crisis. Y bueno, terminamos definiendo 3 ejes, que uno era experiencia inmersiva, donde participó Pilar. Básicamente lo que pensamos era que había una necesidad muy latente de vivir experiencias que se asemejaran lo más posible a la realidad o a ciertas emociones que nosotros estábamos echando de menos. Entonces ahí nace este desafío de este laboratorio ligado a la sinestesia. La sinestesia que tiene que ver como con cómo vinculamos o sincronizamos distintos sentidos, el sonido o la música con los colores, con las formas, con el olfato, con no sé, distintas experiencias. Entonces ahí nace también esta idea de trabajar con el eje de experiencia inmersiva, con otro eje que era de Hacking Arts, que era cómo utilizamos los distintos dispositivos y sobre todo las tecnologías open source, Arduino, etcétera, para justamente generar estas sincronizaciones, pero también llevar más a la experiencia en vivo o el live del músico que está en su casa y que quizás con muy poco desarrollo tecnológico puede sincronizar su música con las visuales que tiene atrás, con cierto tipo de iluminaciones o de otros estímulos. Y también teníamos la parte de narrativa digital, que era más también cómo vamos utilizando las tecnologías para generar relatos más interesantes, más ricos en estímulos, en sensorialidad, donde también entra todo el mundo de TikTok, de los nuevos formatos de contenido, lo que está pasando también con el podcast y cómo se van interrelacionando estos formatos. O sea, tenemos un ejemplo que nos encanta, que es el de Midnight Gospel, esta serie de Netflix animada como súper psicodélica, pero que si uno cierra los ojos es una conversación de un podcast, como no sé, como escuchar el podcast de Joe Rogan, pero con una animación que es como completamente disociada de lo que se habla y que te genera una experiencia muy, muy rica. Entonces, bueno, ahí me fui por las ramas, pero tiene que ver también con todas estas herramientas y tendencias, donde estamos viendo oportunidades y donde los artistas tienen que también aprovechar que pueden tomar la delantera. Porque, bueno, no sacamos nada con estar como en Facebook o en Instagram, invirtiendo en ads y haciendo como siempre lo mismo, tratando de posicionarnos si estamos en una etapa súper temprana, cuando hay otras plataformas donde todavía no necesitas como una gran inversión publicitaria para posicionarte y donde puedes tomar la delantera incluso por sobre artistas súper populares. Entonces, eso también es parte de lo que hemos hecho con Probeta en este periodo. Estuvimos, de hecho, trabajando con SCD en un programa que se llama Hecho en tu Casa, que hemos estado asesorando a músicos de la Araucanía, Arica, y ahora nos va a tocar Antofagasta, ayudarlos también a ordenar sus ideas. Básicamente, Probeta es como una incubadora de artistas, entonces nosotros ayudamos ahí a los artistas a entender quiénes son ellos mismos, cuál es su propuesta, qué es lo que buscan, y a partir de una definición de propuesta de valor y de conceptos claros, ahí los ayudamos a ir armando una estrategia digital, una estrategia que sea consistente y definir cuáles son esos canales digitales y los tipos de contenido donde tienen oportunidades. Y ahí, bueno, en general hemos visto que TikTok, Thriller también, que es como un TikTok pero más musical, que todavía en Chile no es muy popular,
y que son equivalentes al nuevo formato de Reels de Instagram, es como la nueva forma de relatar contenido y donde los músicos donde yo creo que deberían hacer una apuesta fuerte y donde también el cambio que ha ocurrido, como el cambio en los algoritmos de Instagram, por ejemplo, qué contenidos te muestra, qué contenidos no. También esos algoritmos de las redes sociales han ido cambiando en pos de mostrar contenidos de calidad. Entonces, también hay un cambio de estrategia que tienen que llevar a cabo los artistas, que tiene que ver con publicar menos, pero publicar algo valioso y como apostar mucho más y pensar mucho mejor qué contenido voy a publicar, qué valor entregan al oyente, entender cuáles son los timings, como todo el mundo del growth hacking, de qué es lo que pongo en los primeros segundos, qué es lo que viene después, cómo cierro la idea, etcétera. Sorry por lanzarme con tanta información, pero como tenemos este largo delay, prefería ahí entregar el contenido de una. Gracias, Félix, muchas gracias. Oye, bueno, interesante, y quiero ir a las preguntas un poquito más al callo, porque después vamos a ir a un tiempo de preguntas del público que nos está viendo. Y mi pregunta es al callo, o sea, Pilar, tú desde la inmersividad o los nuevos formatos desconocidos probablemente para los músicos, algunas veces, si yo tuviera que, o sea, partiendo del contexto de que siempre es bueno que alguien que tenga experiencia y se dedica a eso te asesore, entendiendo también que por lo mismo que ustedes tienen un servicio de aquello y Félix también, me gustaría un poco ahondar qué pasa cuando los proyectos no tienen esa capacidad de poder contratar quizás un servicio externo y quieren también, o quizás una banda o un artista que está empezando y quisiera y todavía está en una época que quiere aprender nuevas herramientas y se quiere especializar y quizás diversificar un poco en la música. De tu experiencia, ¿cuáles son las herramientas tecnológicas o digitales más bien, que le permitirían entrar en este nuevo mundo? Estoy pensando desde para producir sonido inmersivo hasta para exponer el sonido inmersivo, como también un poco retomando algo que me habías comentado fuera del en vivo, que te gustaría ver, que es como también esto no solamente es una nueva oportunidad para que los músicos se expongan, sino que también es una nueva oportunidad para quizás desarrollar nuevos talentos en áreas que precisamente no son la música. Claro, a ver, vamos por partes. Claro, primero tienes que investigar si eres un artista o si eres un profesional que trabaja en la industria de la música, porque eso también va enfocado para profesionales de diferentes áreas, porque al final la música no es solo el artista, sino todos los profesionales que componen en la industria. Lo primero tienes que aprender un poco de qué son estas tecnologías inmersivas, qué es la realidad aumentada, qué es la realidad virtual, qué es la realidad mixta, qué es el audio 3D o el audio ambisónico. Esos conceptos tienes como que investigarlos por tu cuenta, ya, Google. Hola, Google, ¿qué es esto? Google, directamente Google. Hola, Google, ¿qué es esto? Partamos de esa base. ¿O crees que hay una plataforma para aprender de estos contenidos que quizás es más especializada? Como son contenidos muy nuevos, aún no hay muchas carreras o sitios donde puedas como aprender de profesionales, porque como que estamos construyendo el camino de ahora mismo. Entonces, como se está construyendo, aún no es tan académico. Primero Google, y luego una vez que ya sepas un poco qué diferencia tiene cada tecnología, tú como artista, por ejemplo, como tienes ese impulso creativo, ¿cómo te gustaría o qué tecnología crees que te gustaría explorar? Por ejemplo, estaba hablando Félix de Bahía Conejo, que es un artista que ha estado en la aceleradora de Probeta Music. Y con él, por ejemplo, el desafío fue, es un artista nuevo, tiene dos singles o 2 temas lanzados en Spotify. Y el desafío queríamos crear una experiencia interactiva y virtual para este artista. ¿Qué potencia o qué era lo interesante de esto? Era captar, porque la música transmite una emoción, pero era captar el imaginario artístico en esta experiencia interactiva y contar una historia paralela más allá de lo que te cuenta la canción o más allá de lo que te transmite la canción cuando tú la escuchas, cierras los ojos e imaginas. Era cómo podemos alinearnos con el artista y crear una experiencia interactiva que sea un viaje en sí mismo y que cuando la persona, el fan, lo escuche, viva una historia, experimente algo interactivo, entretenido. Entonces, primero sabe qué tecnologías existen
y cada impulso creativo que tengas hay una tecnología adecuada a ti. Luego, bueno, después de esa investigación en Google, que ya sepas un poco qué son estos conceptos, yo creo que hay mucho talento en Chile, muchos profesionales en Latinoamérica en general. Entonces, métete en grupos, como estaba diciendo Félix. En Hub Musical se ha creado un grupo de Discord donde hay un montón de profesionales de diferentes países, artistas visuales, programadores, músicos, diseñadores, no sé, un montón de profesionales que están experimentando con estas tecnologías. Entonces, quizá eres un artista que no tienes quizá los recursos, ¿no? Para, bueno, voy a hacer un video 360. ¿Y cómo empiezo a hacer un video 360? Quizá te puedes asociar con alguien que tiene una cámara 360, quizá puedes comprar una cámara de estas baratas 360 para empezar a probar y empezar a probar estos nuevos formatos. O te puedes aliar, te puedes asociar con alguien que ya está trabajando esta tecnología y decirle, mira, yo te pongo mi música y creemos algo juntos que nos beneficie a ambos. Y ya vemos luego en un futuro si lo subimos a una plataforma para monetizar, como las plataformas que están inventando recién, o cómo lo hacemos, ¿no? Cómo podemos luego monetizar este contenido. Pero quizá en ese impulso creativo asóciate con artistas y con profesionales creativos. Y cuando vayas creciendo como artista, o bueno, es que la realidad virtual es el futuro y es lo que quiero hacer, quizá, pues claro, recurre a estas industrias, por ejemplo, no sé, hay contacto@sonidosinmersivos.cl, lanzo el mail al toque. Contáctennos porque justo nosotros, ahora como estamos creando esta aplicación, ¿no?, de distribución de contenidos, estamos buscando buscando alianzas con sellos y artistas independientes, también grandes, pero independientes, para ir creando este ecosistema colaborativo y que, o sea, al final nosotros no pretendemos crear todas las experiencias inmersivas del mundo nosotros. Lo que pretendemos es dar las herramientas para que haya más creadores de contenidos con estas tecnologías, que luego estén en la plataforma y puedan monetizar a través de la plataforma. Esa es la idea también. Interesante primero porque estamos hablando de un proceso de producción. Yo siempre he encontrado muy interesante también cómo la inquietud artística también se puede desplegar no solamente en general. Yo creo que a todas las personas que hacen o hacemos arte pensamos que es una inquietud intrínseca que en realidad el medio va variando. O sea, puede ser la música, puede ser otra cosa. Encuentro muy interesante como estas nuevas tecnologías también te abren la cabeza para pensar en otra plataforma. O sea, bueno, algo que es muy común cuando se pasa un contenido de música a un contenido, por ejemplo, inmersivo o de realidad virtual, cómo cambia la narrativa, ¿no? Tú mismo lo viviste, yo vi lo que hicieron con Bahía Conejo y en el fondo ya no es una narrativa lineal, sino que es una narrativa que es interactiva y que va emergiendo en función de cómo va interactuando el espectador. En ese punto de vista, bueno, yo antes hacía un festival que se llama Mediamorfosis que justo trataba el tema de cómo, y pueden buscar ahí también, hay muchas charlas al respecto en mediamorfosis.com, sobre cómo la narratividad de lo lineal a lo interactivo es un cambio, o sea, brusco y que es difícil adaptarse, no es tan fácil pensar. O sea, yo encontré interesante lo suyo porque me parece bueno, pero lo que voy es que es exploratorio todavía, no hay como una narrativa definida, como tú bien decías, tampoco no hay una academia que te diga, mira, es que el arco... Estas son las normas, claro, claro, no. no hay normas. Eso tiene cosas atractivas para la exploración y para el arte también, pero también tienen cosas muy difíciles que tienen que ver ya con la segunda etapa de la comercialización, de la exposición, de la distribución de ese contenido y cómo llegar a las audiencias. Claro, es que también tiene que ver con el cambio de las audiencias también. Al final, no sé, quizá mis papás, bueno, hasta mi abuela usa redes sociales, pero tiene 90 años, pero quizá para, claro, gente más mayor, estas nuevas tecnologías les cuesta un poquito más adaptarse. Pero siempre hay que pensar en el futuro. ¿Y quién es el futuro? Los jóvenes. Entonces, ellos nacen con una tablet bajo el brazo. Entonces, para ellos no hay ninguna barrera con estas tecnologías. Ya saben lo que es la realidad virtual, ya saben lo que es la realidad aumentada, y si tú eres un artista, no sé, que ya estás en la mitad de tu carrera, también tienes que ir capturando nuevas audiencias para no quedarte como desfasado, por decirlo de alguna forma. Entonces, estas herramientas son fundamentales y creo que, bueno, el futuro está ahí. El futuro está ahí y el futuro lo estamos haciendo ahora. Lo estamos escribiendo ahora, entonces es como el llamado es a que investigues sobre estos temas y te sumes a la tendencia, porque si no vas a llegar tarde, cuando ya no sea un campo baldío, sino que esté ya lleno de vegetación y ya quizá tengas mucha más competencia. Claro, eso es importante también el tiempo, ¿no? Félix lo mencionaba hablando sobre que esta es una oportunidad
y por eso estamos hablando de la era post-pandémica, que esperemos que en realidad pase, todavía no es un hecho, pero en el sentido que este es el momento, si es que están las condiciones para que alguien lo pueda hacer, de investigar, de involucrarse con estas nuevas tecnologías y aparecer con ellas, para que cuando llegue el momento en que se estabilicen, que son años, yo lo he vivido con otros cambios tecnológicos, uno ya tiene una cierta experiencia, ya se equivocó, ya sabe qué hacer. Siempre pongo el ejemplo de un amigo argentino, Damián, que hizo el primer show televisivo interactivo como 15 años antes de que realmente se hiciera el primero, digamos. Entonces fue un adelantado para la época. Y cuando llegó su minuto, él ya en realidad venía como de vuelta, ya no estaba en la disposición ni anímica ni en la edad de generar otro contenido, porque en televisión era muy costoso además. Eh, pero sí toda la experiencia que tuvo después la pudo transmitir. Yo también creo que eso tiene sentido también como explorar, porque uno lo que se equivoca y aprende, después se lo puede transmitir a otro, en el caso que todavía no llegue el momento en que esté todo tan así. Quería hacer un inciso porque, bien, estamos hablando de artistas y como que estos nuevos medios son muy potentes para estos artistas, pero no olvidemos de todos los profesionales y los nuevos, o sea, como esta crisis ha afectado a toda la industria y se ha perdido un montón de fuerza laboral, ¿no? Bueno, se han cancelado los shows y como dices tú, ojalá que la pandemia no dure mucho, pero yo soy un poco pesimista y creo que va a haber un rebrote y va a volver, otra vez vamos a tener que estar encerrados en nuestras casas. Entonces creo que este periodo es clave para que te formes en nuevas áreas. Por ejemplo, por poner un ejemplo, un iluminador tiene unos conocimientos de iluminar en escenarios y en televisión y demás. Esos conocimientos se pueden pasar a la virtualidad. En este caso, estamos, por ejemplo, nosotros en concreto, pero estamos buscando iluminadores virtuales. Entonces es como tienes que investigar herramientas, porque tú ya tienes los conocimientos, solo que tienes como que transformar un poco el lenguaje a estas nuevas herramientas digitales. Y va a ser como fácil, entre comillas, el cambio una vez que empieces a dominar estas herramientas. Por ejemplo, Unity, Unreal. Son herramientas para la producción virtual. Es decir, ya no tienes un escenario, ya no tienes decoración como aquí, sino estamos en un croma y todo es virtual. Pero se necesita un iluminador y es un iluminador virtual. Se necesita un operador de cámara, pero es un operador que opera cámaras virtuales. Entonces, estas nuevas profesiones, aunque se van perdiendo con los avances tecnológicos, ciertas profesiones también van surgiendo nuevas y están nosotros ir capacitándonos para adaptarnos a estos cambios. Claro, o por último, conocer de ellas para saber con quién formar equipo, ¿no? También pasa mucho que estas nuevas tecnologías implican también muchos nuevos conocimientos y nuevas personas y generar a veces equipos grandes. O sea, yo me acuerdo que vi lo de ustedes y no sé, era un equipo de 5 o 6 personas. Sí, éramos un equipo súper pequeño. O sea, pero igual a lo que voy, a pesar de pequeño, me parece harto igual. O sea, como que ya solo para hacer algo básico, testear y explorar, ya tuviste que reunir 5 o 7 personas. Por eso es tan importante el tema de conectar con otros, ¿no? Sí, súper importante que nos vayamos uniendo, vayamos generando estas comunidades a través de diferentes plataformas, Discord o Facebook, un grupo de Facebook, no sé, que vayas creando comunidad y que vayan convergiendo diferentes profesionales de diferentes rubros, porque al final todo se integra y todos como que en las nuevas tecnologías todos son importantes, desde el diseñador al programador, al director creativo, al director audiovisual. Todos son importantes. El músico. Claro, no, totalmente. Bueno, y ahora te voy a dar la palabra, Félix, un ratito para comentar. Nos quedan 5 minutos antes de que empiecen 15 minutos de respuesta, de pregunta y respuesta. Aprovecho, no sé si está abierto ahora, se abre después el chat, pero que piensen sus preguntas o háganlas. No sé si nos está viendo gente o no. Si sí nos está viendo gente, hagan preguntas porque es lo más aburrido del mundo estar acá haciendo esto solo y que no, y bueno, con el gran equipo técnico, pero sin público que le interesen estos contenidos, así que vayan preparando preguntas. Félix, te iba a comentar, desde el punto de vista, vamos al grano, plataformas, herramientas digitales que puedan utilizar un proyecto autogestionado para comenzar a mejorar su exhibición en los medios digitales, mejorar sus reproducciones en Spotify, mejorar dinámicas de trabajo. Puntualmente, ¿qué herramientas crees que es importante hoy en día conocer y manejar y integrarse con ella? Vale. Bueno, hay la verdad que un montón de herramientas que van dependiendo
evidentemente, del foco de los proyectos, y por eso hacía como hincapié también en lo que estamos desarrollando en Probeta Music, que yo te diría que, a ver, de unos 20 artistas que nos toca asesorar, hay uno que realmente tiene claro lo que está haciendo. Entonces, para nosotros todo parte por definir una propuesta de valor. O sea, poner en palabras realmente quién soy, qué estoy buscando como artista, cuál es mi propuesta artística, cuál es el valor que le entrego a la gente, y a partir de ahí viene la bajada en cuáles son los tipos de contenidos que yo quiero generar, y de ahí, bueno, viene la estrategia de entender cuáles son los canales y las herramientas estratégicas para mí. Y yo creo que no hay que complicarse tanto, o sea, si bien, para muchos puede sonar como súper lejano todo este mundo de la realidad virtual o de nuevas tecnologías, pero la verdad es que, o sea, desde un filtro de Instagram, ya uno está desarrollando un cierto contenido que tiene mezclas de realidades. Entonces hay que partir por ahí, como por experimentar con estas nuevas herramientas que están diseñadas para el usuario final, donde yo no tengo que ponerme como a descargar un software así súper elaborado o aprender a escribir código o nada, sino que más bien poder traspasar tu imaginario estético como artista, primero como a nivel de prototipo, de maqueta, de primer acercamiento, con estas herramientas que ya te entregan las redes sociales, las plataformas como Instagram, con los filtros, como TikTok, que además es básicamente un software completo de edición de video, con todos los procesos que uno necesita para editar un video, ahí mismo en la aplicación, en el celular. Entonces yo creo que lo primero es como considerar esas herramientas, perderles el miedo y a partir de una claridad conceptual saber cuál es el provecho que yo le voy a sacar a esas herramientas. Porque hay mucha gente que, por ejemplo, tiene el prejuicio con TikTok porque lo descargan y ya le salen puros videos de niños haciendo estupideces o el desafío de bailar no sé qué, y como que ya les genera una lejanía porque no tiene mucho que ver con su propuesta. Pero ahí también está todo el proceso de entrenamiento de algoritmos. O sea, todas las aplicaciones, las redes sociales, en el fondo el contenido que te muestran es en base a lo que tú le enseñas que a ti te interesa o te gusta. Y si tú no le enseñaste nada a TikTok, te va a mostrar cualquier cosa. Entonces, bueno, hay que darse ese tiempo de entrenar estas aplicaciones para que esa aplicación te muestre tu nicho. Y eso tiene que ver con buscar a ciertos usuarios o influencers, seguirlos en esa aplicación, darle like a las cosas que suben, buscar ciertos hashtags que tienen que ver con tu género musical o con tu estética artística, y ahí como que, bueno, va surgiendo todo este contenido y uno se va nutriendo de eso y también va identificando como, estos son los tipos de virales que se mueven en mi segmento, o no sé, mi público en realidad está más interesado como en videos tipo tutoriales de cómo tocar ciertas canciones, más que un desafío de bailar o hacer algo. Estos son los tipos de filtros, los ritmos, las duraciones de los videos. Entonces yo creo que de partida no hay que complicarse tanto y apelar a las nuevas herramientas que están al alcance del conocimiento de nivel usuario. Y bueno, después está todo el mundo de Spotify, de las plataformas de streaming, que es algo que es más esquivo para los artistas, pero que se va haciendo menos esquivo en la medida que tienen un trabajo consistente. O sea, los curadores de Spotify, la gente que trabaja con las plataformas y con las playlists, tiene ya la oreja y el ojo entrenado para darse cuenta cuando algo es interesante, cuando hay una propuesta consistente detrás y cuando también hay un cierto nivel de producción. Y ahí, bueno, hay un montón de herramientas. Por ejemplo, está Submit Hub, que es una herramienta a través de la cual uno puede postular a playlist, postular a que un blog te haga un review. Luego está como todas las herramientas que te entregan como servicio los agregadores digitales, que son quienes llevan tu música a estas plataformas.
pero la verdad no hay nada que sea como muy mágico como solución. O sea, yo creo que el trabajo con una cierta consistencia conceptual, hoy en día que las mismas aplicaciones y redes están priorizando el contenido de valor, es lo que va a llevar a que tu música llegue a más gente, y esas mismas definiciones conceptuales son las que hacen a uno entender como en qué tipo de playlist podría estar. No sé, pues ayer teníamos una discusión con una de nuestras artistas y apareció el concepto como de lo político bailable, ¿cachai? A través de un análisis de un referente que era Alex Banter. Entonces, a partir de esos análisis conceptuales, incluso uno puede llegar como al nombre de una playlist. El otro día también estábamos hablando con otra artista de nuestro catálogo y salió un concepto que era como el clonazepam, ¿cachai? Que era como el efecto clonazepam, así como algo más tranqui, pero que a la vez era como oscuro y fuerte. Y claro, y googleamos clonazepam y encontramos que había un disco que se llamaba así, que habían como 3 playlists. Entonces, creo que hasta ahora está muy subvalorado ese trabajo conceptual, que es el que en realidad te da el poder de la consecuencia y de la estrategia consistente que te va aclarando todo el camino hacia adelante. Sí, está subvalorado ese el uso de Google incluso. O sea, yo siempre he pensado que se desvalora como lo que se llama la investigación de escritorio, ¿no? Sentarse y ir buscando frase a frase hasta encontrar justo el concepto, y como internet es gigante, uno siempre encuentra algo. Todas las investigaciones debiesen de partir así, pero hay que tener paciencia, hay que sentarse, hay que tener también tener un poquito un grado de obsesividad para poder encontrar ese concepto y también profundizar en ello. Me avisan, bueno, que estamos en los últimos minutos, no sé si tenemos preguntas. ¿Tenemos preguntas? Yo te escucho bajito, pero no en el micrófono. O sea, te escucho sin retorno. No sé si se escucha en la transmisión, está bien, porque si eso está bien, te escucho. No, creo que no se escucha en la transmisión, sí. No sé. Ya, yo voy a repetir la pregunta entonces, al aire. Desde el campo de la producción musical, ¿crees que es posible integrar estos conceptos de sonido inmersivo en la producción musical? Perfecto. Soy estudiante de sonido y me llama mucho la atención y nunca había escuchado. ¿Quién es el nombre de la persona? No me dicen. ¿Quién es la persona? Joaquín. Joaquín, sí. A la corta, sí. Producción musical e ingeniero en sonido. Tienes que investigar qué es el audio ambisónico, qué es el audio 3D, y hay programas para empezar a hacer mezclas inmersivas bueno, pues con la música, con una película, con lo que sea. No sé, nosotros hemos sacado algunos talleres en sonido inmersivos donde hablamos de estos temas y damos como pequeño tutorial para empezar a meterse en estas redes. Yo creo que si parte de la audiencia les gustaría como investigar más, obviamente autodidactas, investiguen, pero de repente, bueno, aquí autopublicidad y lo siento, pero síganos en Instagram, sonidos_baja inmersivos, y si quieren algún taller o quieren alguna asesoría, escríbanos, y de repente si hay un grupito de gente podríamos armar uno de audio inmersivo. Esto no está en cámara, pero está por aquí Edgardo González, que es el que la lleva en nuestra empresa sobre el audio inmersivo. Pero sí se puede, y es muy interesante. Nosotros subimos hace poquito en YouTube, hicimos un programa en época de cuarentena con diferentes artistas, y en el programa 3, Colmadela, hicimos audio inmersivo, por si quieres como escuchar. También en YouTube se usa mucho lo de audio 8D. Bueno, no, la 8D no existe, pero es un término mainstream que han inventado algunos influencers como para ponerlo para ponerlo de moda. El 8D no existe, ¿vale? Es audio 3D o audio ambisónico, audio espacial, pero bueno, por si lo buscas en YouTube, audio 8D, y también te van a salir algunas cositas, sobre todo ASMR seguramente, pero bueno, eso. Súper. ¿Otra pregunta? Tenemos otra pregunta.
Dice Smolby, escribe, dado que hay una adaptación tardía del lado más académico y de estudios formales, que llegarán probablemente más tarde de lo que nos gustaría a estas nuevas tecnologías. ¿Cómo piensan que deben formarse los músicos que ya son productores, diseñadores y CM de sus propias redes sociales? Qué difícil pregunta, porque creo que estamos justo en un tiempo como de clivaje o un tiempo de donde está cambiando un poco la oferta educacional también en el sentido de cuáles son las herramientas. O sea, hoy en día, no sé, bueno, yo soy sociólogo de formación, antiguamente era saber SPSS y no sé qué, y hoy día hay que saber Power BI, no sé qué, otro tipo de cosas que, bueno, yo también me he especializado en eso, a la dura y a la fuerza, tardíamente, en programas formales que son buenos, a veces son caros, entonces es difícil. Creo que la educación formal tiene un desafío muy grande en cómo ir entregando contenidos que vayan creando un currículum más flexible para quienes están en ello. Si no, lo que yo creo que funciona muy bien, y hemos estado hablando mucho de eso ahora, tiene que ver con con la autoformación, autogestionada, digamos, a través de YouTube, que hay que tenerle paciencia, pero hay muy buen contenido. Yo creo que sorprende todo lo que uno puede encontrar y gente que se dedica tan profesionalmente que parece un profesor. También yo quería decir que hay otras herramientas que creo que son interesantes, que son estos servicios que dan cursos online, no sé, bueno, está Coursera para muchas cosas, Domestika, Creana. Domestika, eso, y que creo que por afiliarse, por no tanto dinero, uno tiene una diversidad de cursos que a veces también tienen certificaciones. Entonces, creo que eso es una alternativa que en el fondo ha ido copando el mercado de la formación, pero también yo creo que hay un tema de raíz que tiene que ver con la educación, que es cómo nosotros vemos a quienes estudian. O sea, la interdisciplina es un tema, hace como 10 años era como súper la moda, era como la palabra más ocupada en la academia, pero no cambió nada, o sea, no mucho la formación para ser alguien interdisciplinario, ¿no? Y la sobreespecialización también no le ha hecho un gran favor a aquello, en el sentido de que de que también no todo el mundo quizás también tiene los intereses tan diversos y prefieren concentrarse en una cosa. Ojo que eso también es muy válido. Ahí yo lo que rescato es el equipo. Esa es la segunda cosa que rescataría. O sea, primero la autodidacta o la búsqueda de cursos por internet que sean asequibles, ya si no la oferta formal también ya los tiene. O sea, yo sé carreras en Chile sobre videojuegos, etcétera. O sea, hay para buscar y por internet seguro. Autogestión, digamos, de la educación formal, y en lo tercero tiene que ver con la búsqueda de equipos, de gente que se pueda desarrollar en eso. Claro, yo ahí, claro, aparte de la autoformación, ¿no? De recurrir al final, no miréis a huevo, como se dice, a YouTube o Google, porque seguramente estamos en una era donde la colaboración es muy importante y hay mucha gente súper desinteresada que comparte su conocimiento. Y eso es muy valorable y vas a encontrar quizá cosas muy especializadas y de nicho para ir autoformándote en audio inmersivo, video 360, en fin. Puede ser también que muchos de los contenidos estén en inglés, así que recomendación, aprende inglés ya, importante. Pero de repente, vale, estamos en Chile y yo soy un productor musical en Chile y quiero hacer audio inmersivo en Chile y no sé muy bien. De repente, contáctate con las empresas que están haciendo este tipo de contenidos y pide una asesoría, pide un taller o de repente, no sé, intercambia, o sea, ¿cómo se aprendía antes los oficios? Se aprendían yendo a un sitio y trabajando durante un tiempo, quizá por un salario bajo o quizá de forma como becario, en España es becario, gratuita, para aprender a hacer algo, ¿no? Y una vez que lo aprendías, bueno, tú todavía has adquirido el conocimiento y ya decidías tú si querías seguir en esa empresa porque te gustaba y creías realmente en los valores o te decidías hacerlo por tu cuenta. Entonces, yo creo que también la colaboración y el investigar en qué empresas están haciendo qué en tu país y contactarte con ellas para ver, oye, estáis buscando un puesto, oye, puedo dedicarle 3 horas a la semana. Si me enseñáis, yo, no sé, pues trabajo 3 horas a la semana o lo que sea. Quizás ese tipo de colaboración cambia un poco el paradigma, pero creo que igual es el camino también. Sí. Un poco rescatando también las prácticas del oficio, como tú decías antiguamente, que uno iba donde alguien que le enseñaba a cambio de algo, trocaba ese conocimiento y luego ya o trabajaba con él o solo, etcétera. ¿Hay alguna otra pregunta? No. Entonces, esto nos da la posibilidad de los últimos 5 minutitos quizás dar algún cierre en torno a qué es lo que viene a futuro. O sea, si yo te tuviera que describir, y aquí les pido a ambos que sean cortitos, breves, 2 minutos,
o 1 minuto y medio cada uno para cerrar. Yo también después puedo cerrar con 1 minuto y medio de cosas que le quiero contar, que van a venir desde el observatorio, etcétera. Así que, ¿qué es lo que ustedes creen que viene próximamente? Así en el sentido de un formato de moda, en el sentido de quizás algún tipo de herramienta tecnológica, o tipos de formas de organización, etcétera. Bueno, desde la perspectiva de sonidos inmersivos, creo que lo que se viene en el futuro con estas tecnologías como la realidad aumentada, la realidad mixta o la realidad virtual es la convergencia y la gamificación en la música y nuevos formatos asociados a eso y llegar como a nuevas audiencias. Sobre todo la producción virtual. O sea, estamos muy acostumbrados a los conciertos físicos donde pues está el escenario, está la audiencia y ahí está el concierto físico. Yo creo que se viene la virtualidad mucho más extrema de lo que hemos vivido ahora, independientemente, yo creo que de que haya pandemia o no, porque al final ya somos un poco cyborg, en el fondo. Ya vivimos con un dispositivo en la mano todo el rato y ya vivimos con pantallas en nuestros ojos todo el rato, porque no sé cuántas horas inviertes en el teléfono, quizá 4 o 5 o más al día. Entonces, en medida que están avanzando estos dispositivos, como por ejemplo visores de realidad mixta, vamos a integrar aún más en nuestra vida las tecnologías. Y van a existir nuevos formatos y yo diría que eso, lo que se viene es la producción virtual en el caso de la música y la integración aún más de la virtualidad y lo físico, y la digitalización y lo físico, y pasar los espacios físicos a los virtuales. Félix, prepárate, le ponemos el tiempo de delay. Vale. Bueno, yo lo definiría en tres conceptos. Uno ya lo dijo Pilar, que es todo lo que tiene que ver con experiencia inmersiva, mundos virtuales, etc. Otros dos mundos que yo creo que van a ser clave en el desarrollo de la industria musical en los próximos años es, por un lado, el blockchain. Todas las tecnologías o sistemas que tienen que ver con agilizar la identificación de obras de derechos de autor y de usos de esas obras y la automatización de la distribución de esos recursos. Entonces, lo más probable es que de aquí a unos 10 años tengamos ya sistemas súper automatizados donde incluso una canción que escuchó un personaje en una radio dentro de una realidad virtual, hasta ese nivel como de monitoreo se podría lograr, y eso va a abrir también nuevas formas de crear contenido, de monetizar contenido, va a facilitar también que los artistas y los freelancers puedan vivir de sus obras, no solo músicos, sino también pueden ser artistas gráficos, audiovisuales, etcétera. Eso también los inversionistas ya lo están viendo, y muchos fondos de inversión que normalmente invertían en tecnología, ahora están invirtiendo en catálogos, están comprando catálogos completos de sellos por varios millones de dólares. Hemos visto bastante eso. Y por otro lado, la inteligencia artificial, que va también a ayudar a automatizar muchos procesos, a automatizar generación, desarrollo de contenido. Ya existen aplicaciones que automáticamente identifican las mejores escenas de un registro y te editan un video automáticamente, y no en base a una plantilla, sino en base como a un resultado final que es la emoción que se quiere generar. Uno va a poder comprar la voz de una cierta persona para que se le aplique como ese filtro a una canción, o uno va a poder comprar un plugin donde un productor súper famoso en versión plugin de inteligencia artificial va a mezclar tu track. Entonces se viene como una agilización más vertiginosa aún de lo que hemos visto ahora en cuanto al ritmo de generación de contenido, la producción de canciones, de música, audiovisual, videojuego, etcétera. Todo se va a agilizar más, se va a diversificar, y ahí yo espero que los que ganen sean los creadores, y espero de corazón que Chile se transforme en un país de creadores, y también que este gobierno y los que vengan, por favor, tengan esa visión, entiendan que el talento es algo que
que siempre vamos a tener, que nunca la creatividad no la va a reemplazar la tecnología, así que por favor dejemos de ser un país de piedras y de tronco y empecemos también a ocupar el seso. Súper buena intervención, importante también, ¿no? El peso o el sentido de la cultura y el desarrollo también de la cultura artístico a nivel, digamos, país, frente a lo que puede ser nuevas maneras de desarrollar una economía también. Es importante entender cómo también las industrias creativas o el arte, la cultura, son, además de una manera de reidentificarse o de reconocer las identidades culturales, también son una manera de vivir, generan trabajo. Entonces es muy importante también entender que esta diversificación de lo digital también en estas áreas como la música van a ser muy importantes para la adaptación y para la generación de nuevos empleos. Yo les quería comentar a propósito de lo que pienso respecto a esta pregunta y cosas que van a venir con el Observatorio Digital de la Música Chilena a modo de cierre, que bueno, yo creo que una de las cosas importantes que va a venir ahora, bueno, ya lo estamos viendo, es las decisiones basadas en datos. Eso ya lo vemos en otras industrias, es lo que ha pasado, digamos, en general, en casi todo lo que es como procedimental o que tiene algún tipo de nivel de producción. Y creo que es importante el análisis de datos y la segunda etapa que va a venir, que no es la que está ahora, pero yo la pongo encima de la mesa también para que lo discutamos, tiene que ver con la calidad de los datos y qué datos vamos a mirar, ¿no? Usualmente lo que suele pasar, y es normal que pase en esta primera etapa, es que estamos mirando los datos que tienen que ver con quiénes son los que te vieron, quiénes son los que no vieron, un poco datos en función de que el algoritmo funcione. Ya yo creo que hay mucho más que eso. No hay que tampoco sesgarse de que como esos son los datos que hoy en día están más presentes, son los únicos datos que se pueden haber. Lo que falta es cómo generar otro tipo de información y otro tipo de datos. Y para aquello, algo que no tenemos, y en el observatorio una de las tareas que nos proponemos, tiene que ver con la cultura de registro. Es que tampoco vamos a poder sacar otro tipo de información u otro tipo de datos si es que tampoco tenemos otros datos que analizar. No, por ahora los que tenemos son los que nos entregan muchas de las plataformas de distribución. Entonces es muy importante generar datos. El proyecto del Observatorio Digital de la Música Chilena está enmarcado un poco en eso. Hemos estado tratando de levantar datos que son más a nivel macro en su primer inicio, que tienen más quizás consecuencias en la política pública o quizás en la toma de decisiones de empresa. Pero también estamos haciendo otro tipo de cosas quizás más artesanales. Por ejemplo, vamos a lanzar una serie de manuales para la digitalización, que lo que hicimos fue entrevistar, algo sencillo, a toda la gente que ya había hecho un manual y fuimos tratando de rescatar qué es lo que, o es un contenido que más cuesta aprender, o es el contenido que va a venir ahora de importancia. Entonces, esos manuales van a estar probablemente listos a finales de diciembre, van a ser publicados en nuestra página web, donde también van a poder quizás encontrar algunos temas de esta conversación en algo fácil de leer y de digerir. Por otro lado están los talleres, estamos haciendo talleres de digitalización para poder profundizar en estos temas, entender qué significan los datos, cómo se construyen los datos, para dónde van los datos. Vamos a tener uno en el contexto de Pulsar, talleres de digitalización, y van a haber otra serie de talleres que vamos a estar haciendo en diferentes regiones, también con foco en el territorio para poder también ir entendiendo cuáles son las necesidades que existen en cada territorio. Y por otro lado, vamos a lanzar nuestra plataforma virtual con análisis de datos para en diciembre, que como dije va a tener estos datos que son los que tenemos más acceso, que no son los más ricos, pero que va a ser interesante hacer un ejercicio solo de Chile. Hoy en día esos datos son asequibles, ya tanto desde las cuentas de Spotify de cada persona en un Spotify Artist, pero o en plataformas, por ejemplo, que existen mundiales para análisis de datos como Chartmetrics y otras. Pero en este caso lo que quiere hacer el observatorio es darle una mirada de Chile, desde el país. Y eso es algo distinto, también va a estar publicado durante diciembre. Y bueno, ya nos pueden visitar en odmc.cl, donde tenemos una sección de biblioteca, donde están alojados varios documentos, digamos, de hechos por investigadores, académicos o instituciones, donde pueden encontrar datos sobre la industria de la música en diferentes tipos de filtros, ya sea para hacer datos sobre qué pasó en la pandemia, datos sobre cómo se generan, por ejemplo, nuevos géneros en la cultura urbana. O sea, tenemos una diversidad de datos, o sea, de investigaciones hechas por algunas por el observatorio, otras que son públicas y otras también por investigadores terceros que nos han enviado para publicar ahí. Así que los invito también para que puedan entrar ahí en odmc.cl. Y bueno, de antemano le queremos también dar las gracias a la SCD y a Pulsar por invitarnos para poder hablar de este panel. También les queremos dar las gracias a Pilar y a Félix que están aquí. Me están llamando por teléfono. Uy.
Yo quería, Eso. como antes de cerrar, a los que nos estén viendo, igual invitarles a seguir en mustache.cl y en Instagram de Mustache, porque bueno, vamos a empezar en este intento de la alfabetización tecnológica. Vamos a lanzar un podcast próximamente y también estamos armando algunos talleres respecto a estas tecnologías. Pues al final está en nosotros la misión también, en los agentes de la industria, de entregar las herramientas a los diferentes músicos, artistas, productores, para que entiendan qué son estas tecnologías y qué se puede hacer con estas tecnologías. Entonces, en esta misión de alfabetización, yo les invito a seguir a Mustache en Instagram y mustache.cl, porque vamos a estar informando de actividades muy interesantes para ir generando estas comunidades. Cierto, también ahí está el grupo de Discord, que lo nombraron varias veces durante la Sí, presentación. Hub Musical. De Hub Musical, que ahí también es una colaboración entre Mustache y el Hub Musical para generar un espacio digital de encuentro que fomente esto que estábamos hablando de la colaboración y la conexión con otros profesionales. Así que bueno, ahí los dejo por el delay, Félix, te despido a la distancia, quizás puedas hacer un saludito ahí por la cámara. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a todos por venir, que lo pasen bien. Nos vemos pronto. Chao.